Un guerrero apache vino a pedir leche. Amamantó a su bebé y se convirtió en la madre que él necesitaba. La escena era desgarradora. Un hombre alto, delgado como un árbol seco por los años de guerra y hambre, sostenía entre sus brazos a un pequeño envuelto en un harapo. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían dos brasas apagadas por la desesperación. Tocó la puerta de la cabaña con el puño cerrado, no con fuerza, sino con un temblor que delataba que aquel guerrero estaba vencido por la necesidad. La mujer que abrió la puerta era blanca, joven, con un rostro marcado por la soledad y el cansancio de criar sola a su pequeño hijo. Nunca había visto tan de cerca a un apache. Sabía las historias que corrían por el pueblo, que eran despiadados, que mataban sin piedad, que robaban ganado y mujeres. Pero ese día, frente a ella, no había un enemigo. Había un padre suplicante, con un niño famélico que apenas respiraba. El guerrero no hablaba su lengua, pero sus gestos eran claros. Señalaba al bebé, luego al pecho de la mujer, y finalmente juntaba las manos como si rezara. No había armas, no había amenaza. Solo había hambre. La mujer, con el corazón latiendo a mil, miró a su propio hijo dormido en la cuna improvisada junto al fuego. Su leche escaseaba desde hacía días, pero aún podía alimentar. Dudó. Todo en ella le gritaba que cerrara la puerta, que huyera, que aquel hombre podía matarla en cualquier momento. Pero algo en la mirada del apache la desarmó. No era odio, era dolor. Lentamente, se arrodilló y extendió los brazos. El guerrero comprendió. Se acercó, entregándole a su hijo, y con una reverencia torpe, se inclinó, como si le confiara lo más sagrado que poseía. Cuando el bebé sintió el calor del pecho, comenzó a succionar con desesperación. El guerrero, con los ojos vidriosos, apartó la vista, incapaz de sostener la emoción de ver a su hijo alimentarse de la mujer que, por siglos de odio y sangre, habría sido considerada su enemiga. El silencio de la cabaña se llenó de un sonido pequeño pero poderoso, el llanto del niño, que pronto se transformó en un suspiro satisfecho. Fue en ese instante cuando la mujer entendió que aquel hombre no era un monstruo, sino un padre desesperado. Y fue también en ese instante cuando el guerrero comprendió que ella, sin saberlo, se había convertido en la madre que él necesitaba. Pero para entender cómo un apache, forjado en el odio a los blancos, llegó a tocar la puerta de una mujer extranjera para salvar a su hijo, hay que retroceder en el tiempo, a las tierras áridas donde comenzó todo, a las montañas rojas, al desierto donde la vida era dura y la guerra constante, y a la historia de un niño apache que, desde su nacimiento, estuvo destinado a perderlo todo antes de encontrar lo más valioso. Aquel guerrero apache alguna vez había sido un niño llamado Nantan, nacido bajo el cielo inmenso de las llanuras, donde los vientos parecían susurrar historias antiguas y los espíritus habitaban cada roca y cada arroyo. Su madre lo había recibido en medio de un parto doloroso pero lleno de esperanza, lo envolvió en una manta tejida por su abuela, con símbolos de protección y fuerza, y lo alzó hacia el sol naciente, agradeciendo a Usen, el gran espíritu, por el regalo de la vida. Nantan creció fuerte, ágil, con los pies curtidos por la tierra caliente y las manos acostumbradas a trepar rocas y manejar el arco. Desde pequeño aprendió que ser apache era vivir en lucha, contra el hambre, contra el invasor blanco que robaba sus tierras, contra las tribus rivales que acechaban como lobos hambrientos. Su padre, un guerrero respetado, le enseñó que la vida del apache se guiaba por tres pilares: el coraje, la lealtad a la tribu y la conexión sagrada con la naturaleza. Pero aquella infancia libre comenzó a resquebrajarse una noche en que el cielo se tiñó de rojo. Los soldados llegaron sin aviso, como un enjambre de langostas que arrasa todo a su paso. Nantan, aún un niño, vio cómo las casas de su gente ardían, como los gritos de mujeres y ancianos se mezclaban con el relincho desesperado de los caballos. Su padre lo empujó a correr hacia el bosque mientras él y otros hombres se enfrentaban a los invasores. Esa fue la última vez que lo vio con vida. Esa noche, Nantan perdió todo: a su padre, a su hogar y, poco después, a su madre, que murió de pena y hambre tratando de mantenerlo con vida mientras huían a tierras lejanas. De niño se convirtió en guerrero, no por elección, sino porque la guerra lo reclamó demasiado pronto. Con el tiempo, Nantan aprendió a pelear, a odiar, a desconfiar de todo lo que no fuera apache. Sus manos, que antes acariciaban la piel de los caballos, se endurecieron con el peso del arco y la lanza. Pero había algo que la guerra no logró arrancarle del todo:
la memoria de la ternura de su madre, de las canciones que le susurraba antes de dormir y de la sensación de sentirse protegido entre sus brazos. Cuando años después se convirtió en padre, ese recuerdo se volvió más vivo que nunca. Su esposa, Ayona, era fuerte y valiente, una mujer que cazaba, curaba y reía con la misma intensidad. Juntos trajeron al mundo a un niño que, desde el primer día, fue la chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. Pero la vida, siempre cruel con los suyos, volvió a golpearlo. Durante una emboscada de soldados, Ayona fue asesinada. Nantan huyó con su hijo en brazos, atravesando montañas y ríos, sin descanso. La leche materna que alimentaba al pequeño se había extinguido con la muerte de su madre, y la desesperación comenzó a consumirlo. Así, aquel guerrero, forjado en el odio y la supervivencia, terminó, años después, golpeando la puerta de una mujer blanca, implorando por la vida de su hijo. Nantan no era el mismo desde la muerte de Ayona. Aquella noche lo cambió para siempre. Habían viajado juntos hacia el río, buscando un lugar seguro para su hijo, cuando escucharon el estruendo de los cascos y los disparos a lo lejos. Los soldados los habían seguido, y la emboscada fue fulminante. Ayona, que llevaba al bebé a la espalda, apenas tuvo tiempo de esconderlo entre las ramas antes de que una bala le atravesara el pecho. Nantan, con la furia de un lobo herido, atacó con su lanza, pero eran demasiados. Apenas logró escapar con el niño en brazos, cubierto con la sangre de la mujer que había amado más que a su propia vida. Desde esa noche, su hijo se convirtió en lo único que le daba sentido a respirar. Pero criar a un bebé sin madre en la inmensidad del desierto era casi imposible. La tribu estaba diezmada, los caminos vigilados, y el alimento escaseaba. Intentó darle caldo de raíces, intentó con leche de cabra robada de los pastores, pero nada era suficiente. El pequeño lloraba sin parar, débil, con el rostro cada vez más pálido. Nantan, que había sobrevivido a guerras, a emboscadas y a traiciones, se sentía derrotado. No había batalla más cruel que ver cómo su hijo se apagaba lentamente en sus brazos. Fue entonces cuando escuchó hablar de la mujer blanca. Los rumores corrían entre los suyos. Era viuda, vivía sola en una cabaña a las afueras del poblado, y había perdido a su marido en una de tantas expediciones militares. Decían que tenía un corazón extraño para ser blanca, que ayudaba a los viajeros, que compartía su pan con los necesitados y que criaba sola a su hijo pequeño. Para Nantan, aquella historia sonaba tan improbable como peligrosa. Pero cada día que pasaba, su bebé se debilitaba más. En su cultura, pedir ayuda a un enemigo era una humillación imposible de concebir, una afrenta al honor de un guerrero. Sin embargo, el amor por su hijo rompió cualquier barrera de orgullo. Caminó durante días, atravesando territorios hostiles, ocultándose de patrullas, soportando la sed y el hambre, hasta que una tarde llegó frente a aquella cabaña. La escena que siguió, la de un guerrero apache llamando a la puerta de una mujer blanca para suplicar leche, parecía imposible en un mundo tan dividido por el odio. Pero fue real. La mujer, cuyo nombre era Mary, quedó paralizada al verlo. Su primera reacción fue buscar el rifle que guardaba detrás de la puerta. Sus manos temblaban, pero la mirada del guerrero la detuvo. No había amenaza, solo súplica. Mary era joven, apenas mayor que Ayona cuando murió. La vida la había endurecido, pero no le había arrancado la compasión. Observó al bebé. Estaba demacrado, con la piel seca y los labios agrietados. Algo dentro de ella, más fuerte que el miedo, tomó la decisión. Se sentó, abrió el pecho y dejó que el niño se alimentara. Nantan, por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Pero lo que comenzó como un acto de compasión cambió para siempre la vida de ambos. A partir de ese día, Mary se convirtió en algo más que la salvadora de su hijo. Sin saberlo, también comenzaría a sanar las heridas invisibles de aquel guerrero que había crecido sin madre, que había aprendido a odiar, pero que aún guardaba en lo más profundo de su ser el recuerdo de lo que significaba ser amado. Lo que nadie podía imaginar era que este encuentro, nacido de la tragedia, se transformaría en la historia más improbable de unión entre dos mundos que se habían odiado durante generaciones. La primera noche que Nantan y su hijo pasaron cerca de la cabaña de Mary, él no durmió. Sentado junto al fuego, con el pequeño arropado contra su pecho, vigilaba cada movimiento, cada sonido del bosque. No confiaba en ella, no podía. Para él,
Los blancos eran responsables de la muerte de su padre, de su madre, de Ayona y de tantos de su tribu. Pero esa noche vio algo que lo desconcertó. Mary se levantó varias veces para asegurarse de que el bebé estuviera cómodo, le acarició la frente con la suavidad con la que solo una madre toca a su hijo, y hasta le cantó una canción de cuna en voz baja, mientras Nantan fingía estar dormido. Aquella melodía le recordó a su propia madre, a esas noches lejanas en las que ella lo cubría con pieles y le hablaba de los espíritus que protegían a los niños. Sintió un nudo en la garganta, algo que no había experimentado desde hacía años. A la mañana siguiente, Mary le ofreció un pedazo de pan y algo de caldo. Él dudó. Su orgullo de guerrero le impedía aceptar limosnas, pero la mirada de su hijo, hambriento y frágil, lo obligó a extender la mano. Por primera vez en mucho tiempo, probó la comida de una mujer blanca sin sentir odio, solo necesidad. Mary, por su parte, estaba llena de preguntas. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué historias cargaban sus ojos oscuros y cansados? Nunca había estado tan cerca de un apache, y sin embargo, algo en él la conmovía profundamente. Había en su postura, en la manera en que abrazaba a su hijo, una dignidad silenciosa, una fuerza que no se parecía a la brutalidad de los soldados que ella conocía. Durante los días siguientes, Nantan comenzó a regresar, siempre con cautela, siempre en silencio. No hablaban mucho, porque apenas podían entenderse, pero la comunicación iba más allá de las palabras. Cuando el bebé mamaba, Nantan apartaba la mirada con respeto, como si aquel acto fuera demasiado sagrado para interrumpirlo con sus ojos. Mary, por su parte, comenzó a sentir una conexión que no entendía. Veía en aquel guerrero la misma soledad que habitaba en ella desde que perdió a su esposo. Con el tiempo, dejó de temerle. Se sorprendía a sí misma esperando su visita, ansiosa de ver al niño sonreír cada vez que escuchaba la voz de su padre. Fue en esas tardes, mientras el sol teñía de rojo el horizonte, cuando Mary y Nantan comenzaron a compartir silencios que hablaban más que cualquier conversación. Ella le mostraba cómo amasar el pan, cómo encender el fuego de manera más rápida. Él, a cambio, le enseñaba a reconocer huellas en el bosque, a distinguir plantas medicinales. Poco a poco, la línea invisible que separaba sus mundos empezó a desvanecerse. Pero no todos veían con buenos ojos esa extraña alianza. Los rumores crecieron en el poblado cercano. La viuda blanca alimentaba al hijo de un apache. Los hombres que alguna vez habían cortejado a Mary comenzaron a murmurar, a señalarla, a llamarla traidora. Mientras tanto, en la tribu de Nantan, algunos guerreros lo acusaban de debilidad por depender de una mujer blanca para salvar a su hijo. En un mundo donde el odio estaba sembrado como espinas, lo que ellos construían era una rareza peligrosa. Sin embargo, nada de eso importaba cuando Nantan veía a su hijo crecer, fuerte, con la leche de aquella mujer que, sin quererlo, había comenzado a sanar algo mucho más profundo que el hambre. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel vínculo cambiaría no solo sus vidas, sino que se convertiría en un símbolo de lo que era posible cuando el amor vencía al odio. Pero el precio de esa unión sería más alto de lo que cualquiera de ellos podía imaginar, porque la guerra nunca había terminado y pronto tocaría a su puerta. Pasaron las semanas, y el bebé de Nantan comenzó a recuperar fuerzas. Sus mejillas, antes hundidas, se llenaron de vida, y su risa resonaba en la pequeña cabaña de Mary como un milagro inesperado. Para Nantan, cada sonrisa de su hijo era una victoria contra el destino cruel que le había arrebatado todo. Pero junto a esa esperanza crecía también algo que lo inquietaba, un sentimiento extraño hacia Mary. No era amor todavía, pero sí una profunda gratitud mezclada con admiración. La veía trabajar desde el amanecer, partir leña, amasar pan, atender su pequeño huerto y cuidar a su propio hijo, un niño rubio de apenas 3 años que jugaba con el hijo de Nantan sin entender las diferencias que los adultos tanto enfatizaban. Mary, por su parte, comenzó a descubrir facetas del guerrero que jamás imaginó. Lo vio construir un arco diminuto para su hijo, tallado con una dedicación que conmovía. Lo escuchó una tarde cantarle en su lengua apache, una melodía antigua que parecía venir de un tiempo en que la tierra era joven y libre. Aquella canción la hizo llorar sin saber por qué. Poco a poco, la distancia entre ambos se acortaba. Al principio, Nantan llegaba, dejaba que Mary alimentara a su hijo y luego se marchaba. Después comenzó a quedarse un rato más, ayudando con las tareas pesadas. Cortaba leña, reparaba la cerca, cargaba agua del río.
Mary no se lo pedía, pero él lo hacía como quien ofrece respeto sin palabras. Una tarde, mientras compartían un escaso plato de frijoles, Mary se atrevió a preguntarle su nombre. Nantan dudó. En su cultura, el nombre era algo sagrado, no se entregaba a cualquiera. Sin embargo, la mirada sincera de Mary lo convenció. Pronunció despacio, Nantan. Ella lo repitió con torpeza, y él, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Ese simple gesto, esa sonrisa breve, hizo que algo dentro de Mary se derritiera. Aún así, la realidad seguía acechando como una sombra. Los rumores en el poblado se volvieron más intensos. Algunos vecinos comenzaron a visitarla menos, otros la insultaban a escondidas. Le decían que era una mujer perdida por permitir que un apache entrara en su casa. Los soldados que patrullaban la zona también la miraban con recelo, como si en cualquier momento fueran a acusarla de traición. Nantan sabía que, tarde o temprano, esa aparente paz se rompería. Por eso, cada vez que se marchaba al bosque con su hijo dormido en brazos, miraba a Mary con una mezcla de gratitud y preocupación, como si quisiera grabar en su memoria cada instante compartido. En el fondo, ambos sabían que estaban desafiando el orden impuesto por el odio y que el precio de esa osadía podía ser mortal. Sin embargo, ninguno retrocedió. Porque en cada gesto, en cada mirada, comenzaban a hacer algo que ambos habían creído imposible: la certeza de que dos mundos tan distintos podían encontrarse en el amor y la compasión. Pero el destino, siempre cruel con quienes sueñan, ya preparaba la siguiente tragedia. Porque el odio, cuando se siente amenazado, nunca perdona. La quietud que había envuelto a aquel pequeño refugio era solo una calma aparente, la que precede a la tormenta más brutal. La historia que Nantan y Mary estaban tejiendo, delicada y clandestina, despertó inquietudes y odios en aquellos que no podían comprender que el corazón de un guerrero apache y una mujer blanca pudieran latir al unísono por la vida de un niño. Las semanas se transformaron en meses, y la pequeña familia improvisada crecía entre silencios cómplices y miradas furtivas. Pero la sombra de la guerra nunca se apartó del horizonte. Los soldados, cada vez más presentes en los caminos que rodeaban la cabaña, comenzaron a mostrar su desdén abierto hacia Nantan. Ya no bastaba con miradas de reojo o comentarios venenosos. La hostilidad se tornó palpable, con amenazas veladas y patrullas inesperadas que buscaban intimidar. Mary, consciente del peligro, hizo todo lo posible por proteger a su nuevo amigo y a los niños. A escondidas, tejía pequeñas mantas para el bebé apache y le preparaba ungüentos con hierbas para aliviar sus pequeñas enfermedades, como si su amor pudiera vencer también a la enfermedad y la desesperanza. Pero el pueblo no perdonaba. Una noche, un grupo de hombres borrachos se acercó a su cabaña, golpeando la puerta con furia y lanzando insultos racistas que desgarraban el silencio de la noche. «Fuera aquí, mujer traidora, no alimentes a la bestia», gritaban. Nantan se levantó con rapidez, aunque su corazón se apretaba. No deseaba la violencia, no quería que su hijo creciera en un mundo de odio y sangre, pero tampoco podía permitir que lastimaran a Mary. Sin embargo, aquella noche supo que no podían seguir ocultándose para siempre. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Debía llevar a su hijo lejos, a un lugar donde el odio no pudiera alcanzarlos, donde pudieran vivir sin miedo. Pero no solo era el peligro externo lo que atormentaba a Nantan, la culpa era un peso que le quemaba el alma. Se preguntaba si no era una traición a sus ancestros el haberse refugiado en la compasión de una mujer blanca, a quien había enseñado a amar lo más sagrado que poseía. En las noches, cuando el niño dormía plácido, recordaba a Iona, su esposa, la madre de aquel pequeño, y sentía que la sombra de su ausencia era un muro infranqueable. Sin embargo, Mary se convirtió en su sostén. En sus momentos más oscuros, ella le susurraba palabras de aliento, le contaba historias de su propia infancia, de la pérdida de su esposo, y le mostraba que el amor puede nacer de las cenizas más frías. La mujer blanca no solo amamantaba al niño, sino que también empezó a alimentar el alma rota del guerrero. Un día, mientras recogían agua en el río, Mary le entregó a Nantan un pequeño talismán de plata que perteneció a su madre. Era un símbolo de protección, una promesa silenciosa de que no estaba solo. Aquel gesto selló un pacto invisible entre ellos, un compromiso de proteger la vida y la esperanza a cualquier costo. Pero las noticias llegaron con la fuerza de un trueno. Un destacamento militar había sido enviado para capturar o eliminar a cualquier apache que aún quedara en la región.
Los días de calma habían terminado. En la tribu, algunos líderes comenzaban a cuestionar la actitud de Nantan, viéndolo como un hombre débil, demasiado influenciado por el enemigo. El guerrero sabía que estaba en una encrucijada imposible: aferrarse a sus raíces o abrazar el amor que le ofrecía Mary, la mujer que se había convertido en madre para su hijo, la madre que él nunca tuvo. La decisión no solo afectaría sus vidas, sino que sería un testimonio de la resistencia y la humanidad en tiempos donde solo reinaba el odio y la muerte. Con el corazón destrozado pero firme, Nantan preparó a su pequeño para partir. Aquel viaje no sería solo físico, sino espiritual, un tránsito hacia un futuro incierto, donde el coraje, la esperanza y la fe en la bondad humana serían sus únicas armas. En las últimas horas antes de partir, Mary y Nantan se miraron con una intensidad que las palabras no podían contener. Ella le susurró que donde fuera, siempre habría un lugar para ellos en su hogar y en su corazón. Él, por primera vez, permitió que una lágrima surcara su mejilla curtida por el sol y el dolor. Así, bajo un cielo estrellado, comenzó un nuevo capítulo, un camino forjado con la fuerza de un guerrero, la ternura de una madre y la magia de un amor improbable que desafiaba la historia. Pero en el fondo, ambos sabían que la lucha no había terminado, solo había cambiado de escenario. La vida seguía siendo un campo de batalla donde solo los valientes podían sobrevivir. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados cuando Nantan, con el bebé envuelto en una manta que Mary le había bordado con símbolos protectores, emprendió el largo y peligroso camino hacia el norte. Cada paso que daba era un latido en su pecho, una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que dejar atrás el lugar que había sido su refugio no era solo abandonar una casa, sino desprenderse de un pedazo de su alma. A su lado, Mary permanecía firme, aunque su corazón se desgarraba en silencio. No podía acompañarlos, pues su vida en aquel pueblo era ya un campo minado de prejuicios y amenazas, pero había puesto en manos de Nantan todo lo que podía ofrecer: su amor, su confianza y la certeza de que, en algún lugar, habría siempre un hogar esperando por ellos. El bosque, que antes les había brindado protección, ahora parecía más oscuro, más implacable. Los sonidos del viento entre los árboles y el crujir de las ramas bajo sus pies eran recordatorios constantes de que no podían permitirse el lujo de bajar la guardia. Nantan, sin embargo, mantenía la mirada fija en el horizonte, en el recuerdo de la sonrisa de su hijo, en la imagen de Mary cantando para ellos. Cada vez que el niño se despertaba, tembloroso y hambriento, él susurraba palabras en apache, promesas de protección y libertad. Durante el día, evitaban los caminos principales, buscando senderos olvidados por los soldados. La naturaleza misma parecía conspirar para protegerlos. Un ciervo apareció inesperadamente para distraer a una patrulla cercana. Una tormenta repentina desvió a sus perseguidores. Pero el cansancio y el hambre amenazaban con doblegar sus cuerpos y sus espíritus. En las noches, cuando el frío se apoderaba de la tierra, Nantan encendía una pequeña fogata, cubría al niño con pieles y recitaba las leyendas de su pueblo, historias de ancestros que habían enfrentado el dolor con dignidad y coraje. Era su manera de mantener viva la esencia de su cultura, de pasar a su hijo la fuerza que necesitaba para sobrevivir en un mundo hostil. Sin embargo, la distancia no borraba el dolor ni las dudas. Nantan se preguntaba si algún día su hijo conocería a su madre verdadera, si entendería por qué había tenido que ser criado por una mujer blanca y un guerrero errante. En las ocasiones más oscuras, sentía que el peso de la culpa lo aplastaba, que no merecía ser padre, ni amigo, ni hombre. Pero entonces recordaba la ternura con la que Mary lo había cuidado, la manera en que había llenado un vacío que creía irremediable. Esa imagen era la luz que lo guiaba en la oscuridad. Al cabo de varios días, encontraron un pequeño asentamiento apache que aún resistía en las montañas, un lugar donde las tradiciones y la esperanza sobrevivían a pesar de las heridas de la guerra. Allí, Nantan fue recibido con miradas desconfiadas, pero también con la fuerza ancestral que solo un pueblo guerrero sabe transmitir. Presentó a su hijo como un símbolo de continuidad, de que la vida, a pesar de todo, seguía adelante. Pero la bienvenida no fue sencilla. Algunos ancianos cuestionaban la presencia de un niño criado en parte por una mujer blanca, temiendo que eso debilitara el espíritu del clan. Nantan defendió con pasión su derecho a amar y proteger a su hijo, explicando que el amor no conoce fronteras ni colores y que la supervivencia de su pueblo dependía también de la capacidad de adaptarse y perdonar. Con el tiempo, esa resistencia comenzó a ceder y el niño fue aceptado como uno más, un puente entre dos mundos que,
aunque enfrentados, podían encontrar en la compasión una razón para vivir. Pero Nantan no podía olvidar a Mary ni el sacrificio que ella había hecho. Le escribía cartas secretas que enviaba con viajeros de paso, palabras cargadas de gratitud y esperanza, promesas de que su hijo sería un hombre fuerte y libre. Mary, a su vez, guardaba cada una de esas cartas como un tesoro, un vínculo invisible que mantenía vivo aquel amor improbable. A pesar de la distancia, su historia continuaba, tejida con coraje, espiritualidad y la profunda sabiduría que solo quienes han sufrido pueden comprender. Y así, en las montañas silenciosas, mientras el viento susurraba entre los pinos, un guerrero apache, una mujer blanca y un niño nacido del encuentro entre dos mundos se aferraban a la esperanza de que, algún día, la paz y el amor superarían el odio y la muerte. Pero la historia aún no había terminado. Porque donde hay amor, también hay desafío, y la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. La vida en aquel asentamiento apache, aunque alejada del peligro inmediato, no era sencilla ni garantizaba la paz que Nantan y Mary anhelaban para su hijo. El espíritu del guerrero debía mantenerse fuerte, la tradición preservada y la comunidad vigilante ante cualquier amenaza externa. En ese paisaje de montañas y cielos abiertos, donde el aire olía a tierra mojada y a la savia de los árboles, la resistencia cultural era tan vital como el agua para sus cuerpos cansados. Nantan, al integrarse en su tribu, encontró que debía enfrentarse no solo a los enemigos visibles, sino también a las sombras del pasado, al recelo de quienes dudaban de la pureza de sus raíces. Muchos ancianos se mostraban reservados, inquietos ante la mezcla cultural que representaba su hijo. Para ellos, la sangre y las costumbres eran el escudo contra la desaparición. En las reuniones del consejo, sus palabras se escuchaban con respeto pero con un eco de preocupación. ¿Qué futuro tendrá este niño? ¿Será un apache o un extraño en nuestra tierra?, se preguntaban en voz baja. Nantan comprendía esas dudas, porque también luchaba con ellas en su interior. Pero sabía que la esencia de su pueblo no residía únicamente en la sangre, sino en el amor y el respeto por la tierra y sus ancestros, en la fuerza para superar el dolor y el odio. Por las noches, mientras el fuego crepitaba y las estrellas vigilaban desde lo alto, compartía con su hijo las enseñanzas antiguas, la importancia de escuchar el viento, de honrar a la madre tierra, de caminar con dignidad y valentía. Le contaba que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Mientras tanto, Mary seguía siendo un faro distante pero constante. Las cartas que enviaba, aunque pocas y cuidadosamente escondidas, llegaban al asentamiento como gotas de esperanza en medio de la sequía. En ellas, relataba sus días solitarios, su lucha contra la soledad y el rechazo, y como el recuerdo de aquel guerrero y su hijo le daba fuerzas para seguir adelante. También le contaba historias de la vida blanca, de sus propias heridas y de la injusticia que los apaches sufrían a manos de quienes solo veían enemistad. Esa conexión epistolar, tejida con delicadeza, mantenía viva la llama de un amor que desafiaba la distancia y las barreras impuestas por un mundo dividido. Un día, llegó la noticia de que el destacamento militar que una vez los persiguió había intensificado sus operaciones en la región. La amenaza de ser descubiertos y capturados volvía a ciernes, y el asentamiento se preparaba para lo inevitable. Nantan, con la responsabilidad de líder y protector, organizó a los hombres para defender su hogar, mientras las mujeres y niños se refugiaban en cuevas ocultas entre las montañas. En aquella crisis, la figura de Mary, aunque ausente, se hacía sentir como un símbolo de la unión entre culturas, un recordatorio de que la lucha por la libertad no era solo de un pueblo, sino de toda humanidad. En medio del caos, Nantan recibió un mensaje urgente. Mary había sido atacada en su pueblo. Había defendido a un niño apache de un grupo de hombres violentos, y su vida corría peligro. El guerrero sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La distancia y la guerra parecían jugar con sus emociones, desgarrando los pocos lazos que aún les quedaban. Pero también encendió en él una llama nueva, un fuego que no podía apagar. Debía regresar, debía protegerla, debía luchar no solo por su hijo, sino por la mujer que, con su amor y coraje, le había mostrado una forma diferente de ser hombre y padre. Con la bendición de su tribu y la promesa de volver, Nantan emprendió el viaje de regreso, consciente de que cada paso estaba cargado de riesgo y esperanza. El camino sería duro, la batalla inevitable, pero en su pecho ardía la fuerza ancestral que lo había sostenido desde siempre. Porque la historia de un guerrero apache que amamantó a su hijo con la ayuda de una mujer blanca no era solo una historia de supervivencia,
sino un testimonio de que, incluso en los tiempos más oscuros, el amor puede florecer y transformar el mundo. El viaje de regreso para Nantan fue una travesía que se extendió más allá del terreno físico. Fue una odisea profunda en su alma, donde cada paso lo enfrentaba a recuerdos, miedos y una determinación que parecía crecer con la adversidad. El guerrero apache llevaba consigo no solo la urgencia de salvar a Mary, sino también el peso de una historia que se entretejía con la brutalidad del mundo que los rodeaba y la esperanza de un futuro distinto para su hijo y para él. A lo largo del camino, la naturaleza parecía reconocer su desesperación. El viento susurraba canciones antiguas, como si los espíritus de sus ancestros quisieran acompañarlo y darle fuerzas para lo que vendría. El sol que caía con intensidad sobre su piel curtida parecía castigarle, pero también lo purificaba, como el fuego que renueva el bosque después de un incendio. Cada noche, al encontrar refugio bajo las copas de los árboles o en pequeñas cuevas, Nantan se arrodillaba para hacer una oración silenciosa. Invocaba la protección de los dioses y pedía fortaleza para enfrentar no solo a los enemigos visibles, sino también a los que habitaban en su interior, la culpa, la incertidumbre y el temor. Mientras avanzaba, no podía dejar de pensar en Mary, en su coraje al defender lo que ella consideraba justo, en su ternura al amamantar a un niño que no era suyo pero que había hecho suyo con cada latido de su corazón. Esa mujer blanca, cuya historia estaba marcada por pérdidas y prejuicios, se había convertido en el faro que iluminaba su oscuridad. Pero el camino no estaba exento de peligros. En varios tramos, Nantan tuvo que sortear patrullas militares, a veces escondiéndose en el barro junto a arroyos o trepando silenciosamente por los riscos para evitar ser detectado. La tensión era constante, la posibilidad de ser capturado o asesinado rondaba como un lobo hambriento. Sin embargo, la visión del rostro de Mary y su hijo le daba una fuerza casi sobrenatural. Durante un día particularmente agotador, cruzando un río caudaloso, Nantan sufrió una caída que le provocó una herida profunda en la pierna. El dolor era punzante, pero no podía detenerse. Se detuvo un momento, apoyado en un árbol, mientras sus dedos temblaban al intentar vendarse con un trozo de tela que había conservado desde el inicio de su travesía. En ese instante, un grupo de niños nativos que habitaban cerca apareció, sin temor, le ofrecieron agua y alimento. Ellos no hablaban su lengua, pero en sus miradas había una empatía ancestral. Fue ese encuentro el que le recordó que no estaba solo, que la resistencia y el amor se encontraban en cada rincón de esa tierra. Llegar a la aldea donde Mary estaba cautiva no fue fácil. Los rumores sobre su arresto habían corrido rápido, y la tensión era palpable. La gente del pueblo la veía como una traidora, una mujer que había roto las normas impuestas por una sociedad cruel y excluyente. Sin embargo, había quienes, conmovidos por la valentía de Mary, comenzaban a cuestionar sus propios prejuicios. Nantan se acercó con cautela a la pequeña prisión improvisada en un granero viejo, donde ella estaba encerrada bajo la vigilancia de hombres armados. La vio por primera vez en semanas y el corazón le dio un vuelco. A pesar del agotamiento y las heridas, Mary mantenía una dignidad implacable. Su mirada firme desafiaba a quienes la habían apresado. En silencio, el guerrero planificó la manera de liberarla. No podía arriesgarse a una confrontación directa. Debía ser astuto, usar la noche como aliada y la oscuridad como escudo. Mientras tanto, Mary soportaba el aislamiento, recordando cada momento que la había llevado hasta allí. La primera vez que amamantó al bebé apache, la complicidad silenciosa con Nantan, la crueldad de quienes la rechazaban. En su corazón, sabía que su sacrificio no sería en vano, que su amor era un acto de resistencia contra un mundo que intentaba destruirlos. La noche de la fuga llegó envuelta en un manto de estrellas que parecían observar el acto de rebeldía con solemnidad. Nantan, con la ayuda de unos pocos aliados fieles, logró desarmar a los vigilantes y liberar a Mary. La huida fue frenética, entre susurros, carreras y la amenaza constante de ser atrapados. Pero el amor, como un fuego inextinguible, los impulsaba a seguir adelante, a desafiar a la muerte y al odio. En esos momentos, Nantan comprendió que aquella mujer no era solo la madre que su hijo necesitaba, sino la fuerza que él mismo había buscado en sus noches más oscuras. Unidos por un lazo irrompible, emprendieron nuevamente el camino, esta vez hacia un destino que solo ellos podían construir, con coraje, espiritualidad y la profunda sabiduría que solo los que han amado y sufrido conocen. La historia de aquel guerrero apache y la mujer blanca que se convirtió en madre para su hijo seguía escribiéndose,
página tras página, con la tinta invisible del sacrificio y la esperanza. Y aunque el mundo que los rodeaba estaba lleno de sombras, ellos caminaban hacia la luz, recordando que en el corazón de la adversidad siempre puede florecer la vida. El amanecer de aquel día fue distinto. El aire parecía más denso, cargado de una quietud que presagiaba cambios profundos. Nantan, Mary y el pequeño habían conseguido refugiarse en una cueva oculta entre los riscos, un santuario temporal que les permitía recuperar fuerzas, pero donde también la incertidumbre se colaba en cada rincón oscuro. Mientras Mary acunaba a su hijo, cantándole en una mezcla de inglés y apache, Nantan vigilaba desde la entrada, con el arco preparado, los ojos atentos a cualquier movimiento que pudiera significar peligro. Los días anteriores habían sido una prueba de resistencia y fe. Mary, a pesar de sus heridas y del cansancio acumulado, no dejaba de alimentar al niño, con una dedicación maternal que parecía desafiar la lógica, el tiempo y las barreras de la sangre. En sus manos delicadas, aquel bebé no solo encontraba sustento físico, sino también un refugio emocional que empezaba a formar el alma del niño. Nantan observaba aquella escena y sentía cómo se deshacían las rígidas barreras de su mente guerrera. En ella, en Mary, descubría la verdadera fuerza, la capacidad de amar sin límites, de dar sin esperar nada a cambio, de ser madre incluso sin serlo por nacimiento. Fue en esos momentos, en esa cueva silenciosa, donde el guerrero comprendió que la verdadera batalla no era contra enemigos externos, sino contra el odio, la exclusión y el miedo que anidaban en los corazones de los hombres. Mientras el niño dormía entre los brazos de Mary, Nantan comenzó a narrarle las leyendas que sus ancestros le habían enseñado desde pequeño. Historias de valor, pero también de compasión y de respeto hacia la madre tierra y todos sus hijos. La voz de Nantan era grave y firme, pero cargada de ternura, y sus palabras parecían encender una llama invisible en la piel de Mary, fortaleciendo el vínculo que ahora los unía como familia. En ese refugio precario, entre rocas y el susurro del viento, cada día era una victoria y una lección. Aprendieron a leer las señales de la naturaleza para anticipar tormentas o evitar encuentros peligrosos. Compartían el alimento que conseguían, respetando siempre la tierra que lo sustentaba. Pero también enfrentaban el peso de la soledad y el temor, que a veces los asfixiaba con su silencio pesado. La vida les enseñaba que la supervivencia era mucho más que no caer en manos del enemigo. Era mantener intacta la dignidad, el amor y la esperanza en medio del desierto de la adversidad. En ese tiempo, Mary empezó a comprender más profundamente la espiritualidad apache, esa conexión íntima con la naturaleza que Nantan le transmitía no con palabras, sino con gestos, miradas y actos. Aprendió a escuchar el lenguaje del viento, a sentir la presencia de los espíritus guardianes que, según la tradición, velaban por los suyos. Su corazón, antes endurecido por el dolor y el rechazo, comenzó a abrirse como una flor al sol. Fue en una de esas noches, bajo un cielo infinito salpicado de estrellas, cuando Nantan le habló con una solemnidad que aún resonaba en sus oídos: «Mary, tú no solo has sido la madre que nuestro hijo necesitaba, sino también la hermana, la amiga y la fuerza que mi pueblo no sabía que le hacía falta. A través de ti, el espíritu apache encontrará un camino nuevo, más allá del odio y la guerra». Aquellas palabras tocaron algo profundo en Mary. Se sintió honrada y, al mismo tiempo, abrumada por la responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros. No era solo su historia, ni la de Nantan, era la historia de muchos, de aquellos que habían sido silenciados y olvidados y que aún buscaban justicia y reconocimiento. Pasaron semanas en la cueva, cada una marcada por el crecimiento del niño, que poco a poco abría sus ojos a un mundo que, aunque hostil, también podía ser bello y lleno de amor. La pequeña familia improvisada se fortalecía con cada amanecer, mientras el guerrero y la mujer blanca construían una alianza que desafiaba el tiempo y las fronteras. Pero la realidad los alcanzaba siempre, y la amenaza de los soldados y colonos seguía acechando, recordándoles que la paz era frágil y que su lucha aún no había terminado. Sin embargo, Nantan y Mary tenían algo que los enemigos no podían arrebatarles: un vínculo forjado en el coraje, la espiritualidad y la certeza de que el amor verdadero puede trascender cualquier obstáculo. Así, con el viento como testigo y la tierra como madre, seguían adelante, enfrentando el futuro con la fuerza que solo quienes han amado y perdido pueden encontrar. Porque en esa unión improbable entre un guerrero apache y una mujer blanca, nacía una esperanza nueva, un camino hacia la reconciliación y la sanación que el mundo necesitaba desesperadamente. Los días siguientes en la cueva fueron una mezcla de calma tensa y momentos de profunda introspección.
La familia, aunque unida en un refugio físico, se encontraba atrapada en un mar de pensamientos y emociones que solo el tiempo podía ayudar a esclarecer. Nantan, mientras cuidaba las pequeñas necesidades del niño y vigilaba el entorno, dedicaba largos ratos a meditar sobre el significado de aquella unión inesperada. Para él, la tradición era sagrada, pero la realidad le mostraba que los caminos del espíritu no siempre se ajustan a lo aprendido. Mary, por su parte, había dejado atrás las cicatrices visibles de su vida anterior y ahora trabajaba para reconstruir su identidad entre dos mundos que parecían irreconciliables. Su amor por el bebé apache la había transformado de forma radical. No era solo una cuidadora, sino una madre con una misión, una guardiana de un legado que se negaba a morir. La noche era el momento más duro. El frío calaba hasta los huesos y el silencio parecía pesado, como una presencia que recordaba la fragilidad de su situación. Sin embargo, bajo ese manto oscuro, Nantan y Mary encontraban la fortaleza para compartir sus historias más íntimas, esas que nunca habían confesado a nadie. Él le contó sobre su infancia en las llanuras, sobre su padre, un guerrero respetado, y la pérdida temprana que lo había marcado para siempre. Le habló del valor y la sabiduría de su gente, pero también de las heridas profundas que la colonización había infligido a su pueblo. Mary, con lágrimas contenidas, le habló de su propia familia, de la soledad que la había llevado a tomar decisiones que la sociedad condenaba, y de cómo el encuentro con aquel guerrero y su hijo había cambiado el rumbo de su existencia. Compartían sus miedos, sus sueños y las pequeñas esperanzas que mantenían vivas. En ese intercambio sincero, se forjaba algo más que un vínculo maternal o una alianza de supervivencia. Nacía una fraternidad de almas heridas que se sostenían mutuamente. Los días se volvieron semanas, y el niño crecía fuerte y sereno, alimentado por el amor y la leche de Mary, y protegido por la presencia firme y silenciosa de Nantan. El pequeño, sin entender aún las complejidades del mundo, sentía la armonía de aquel triángulo que desafiaba las convenciones y ofrecía un refugio genuino en medio del caos. A pesar de los peligros, de la constante amenaza que representaban los soldados y los colonos, la familia improvisada encontró momentos de alegría y celebración. Enseñaron al niño a respetar la tierra, a reconocer las plantas y animales, y a escuchar las voces de los ancestros en el viento. Mary aprendió las canciones de cuna apache y empezó a cantar para el niño con una mezcla de lenguas y sentimientos que solo el amor verdadero puede crear. En esas canciones y relatos, sentían que el espíritu de la tribu y la esencia del niño se entrelazaban con el poder de la naturaleza. Pero la guerra y el odio nunca estaban lejos. Un día, mientras recolectaban frutos silvestres en un claro cercano, vieron a lo lejos a un grupo de hombres armados acercándose con paso decidido. La alerta se encendió al instante. Nantan, con el niño al pecho de Mary, tomó el arco y les indicó que se ocultaran entre los árboles. Sabía que no podían pelear en esas condiciones, y la prioridad era preservar la vida de su familia. Observó cómo los hombres patrullaban el área, profiriendo insultos y amenazas que resonaban en el aire como ecos de un mundo que no quería aceptar su existencia. Fue un momento de tensión extrema, donde el miedo y la esperanza se enfrentaban en un duelo silencioso. Finalmente, los soldados se retiraron, dejando atrás una estela de desconfianza y un recordatorio claro de que la lucha por la libertad y la supervivencia aún estaba lejos de terminar. Aquella experiencia reafirmó en Nantan y Mary la necesidad de buscar un lugar seguro, un espacio donde pudieran vivir sin el constante temor a ser separados o perseguidos. La decisión era dolorosa, pues implicaba dejar atrás la cueva que había sido su santuario y adentrarse nuevamente en un mundo hostil. Pero entendían que el amor que los unía, la vida de su hijo y el futuro que soñaban exigían valentía y movimiento. Antes de partir, Nantan hizo una ceremonia para agradecer a la tierra y a los espíritus por la protección brindada. Mary, aunque ajena a algunas tradiciones, participó con respeto, sintiendo en su corazón el peso sagrado de aquel momento. Sabían que ese acto no solo era un ritual, sino un pacto de esperanza, un compromiso para seguir adelante pese a las adversidades. Así, con el amanecer tiñendo de oro las montañas, emprendieron nuevamente el camino, conscientes de que la historia de aquel guerrero apache, de la mujer que amamantó a su hijo y de ese niño que representaba la unión de dos mundos, apenas comenzaba a desplegar sus páginas. En cada paso, llevaban consigo la fuerza ancestral, el amor inquebrantable y la convicción profunda de que, aunque el camino sea arduo y oscuro, la luz siempre puede renacer de las sombras más profundas.
El viaje que emprendieron después de dejar la cueva fue uno de los más difíciles que Nantan y Mary habían enfrentado juntos. Cada paso se sentía cargado de incertidumbre, con el peso de la historia y el futuro de su pequeño sostenido entre sus manos. La naturaleza que los rodeaba era tanto su aliada como su enemiga. El bosque les ofrecía protección y alimento, pero también escondía peligros invisibles. Mary, con el niño envuelto cerca de su pecho, se esforzaba por mantener la serenidad, aunque su cuerpo reflejaba el cansancio acumulado. Nantan, siempre alerta, avanzaba con la certeza de un guerrero que conoce los secretos del terreno, pero también con la humildad de quien sabe que la vida es frágil. En ese trayecto, el vínculo entre ellos se fortalecía más allá de las palabras. Había una sincronía en sus movimientos, en sus silencios compartidos, en la mirada que se lanzaban cuando el cansancio amenazaba con quebrarlos. No eran solo compañeros de viaje, sino cómplices en la construcción de un nuevo destino. Por las noches, cuando el cielo se abría en un manto infinito de estrellas, Mary contaba historias que había escuchado en su infancia, mezclándolas con las leyendas que Nantan le había enseñado. Hablaban de espíritus protectores, de guerreros caídos, de mujeres valientes que habían moldeado la historia con su coraje y sabiduría. Estas narraciones les otorgaban fuerzas renovadas, uniendo sus raíces y abriendo caminos de esperanza. Sin embargo, la realidad seguía siendo dura. La hostilidad de los hombres blancos, sus prejuicios y su violencia, eran sombras que acechaban sin descanso. En uno de los pueblos cercanos a su ruta, fueron rechazados de forma brutal. Los vecinos, temerosos y desconfiados, los miraban con ojos llenos de juicio y desdén. Mary sintió en carne propia la frialdad del rechazo, mientras Nantan apretaba los puños, luchando contra el impulso de responder con violencia. Fue en ese momento cuando comprendieron que su lucha no solo era por la supervivencia física, sino por el reconocimiento de su humanidad. La mujer blanca que amamantaba al hijo de un apache se convertía en un símbolo incómodo para muchos, una realidad que quebraba las normas impuestas por una sociedad segregada. Pero también era un faro para quienes, como ellos, soñaban con un mundo donde el amor y el respeto pudieran superar las barreras del color y la cultura. En las noches solitarias, cuando el cansancio les permitía apenas susurrar palabras, Mary confesó a Nantan el miedo que la carcomía por dentro, el temor de que su hijo creciera en un mundo que lo rechazara, que no pudiera encontrar su lugar ni su identidad. Nantan, con la mirada fija en el fuego que apenas iluminaba la cueva improvisada, le habló de la fuerza ancestral que corría por las venas del niño, de la sabiduría que llevaban sus ancestros y que nadie podría arrebatarle. «Nuestro hijo es un puente», le dijo con voz profunda, «una esperanza para que nuestras historias no se pierdan, para que nuestros espíritus caminen libres, más allá del odio y la injusticia». Aquel pensamiento les devolvió la determinación necesaria para continuar, para no rendirse ante las adversidades que el mundo les imponía. Con cada día que pasaba, aprendían a confiar más el uno en el otro y en el poder del amor que los unía. Mary empezó a comprender que ser madre no era solo un acto físico, sino una entrega total del alma, un compromiso que trascendía la sangre y el linaje. Nantan, por su parte, reconoció en ella la fuerza que su pueblo necesitaba. Una mujer capaz de amar sin límites, de romper las cadenas del pasado y de construir un futuro mejor para su hijo y para su gente. Mientras avanzaban hacia un destino incierto, el guerrero apache y la mujer blanca seguían tejiendo su historia, un relato de coraje, espiritualidad y esperanza que resonaría en el viento, en las montañas y en los corazones de aquellos que escucharan. En cada suspiro, en cada mirada, en cada gesto silencioso, se sentía la promesa de que, aunque el camino fuera largo y tortuoso, el amor siempre encontraría la manera de florecer. Así, con la fuerza de sus raíces y la luz de su unión, continuaron adelante, dejando una huella imborrable en la tierra que los había acogido y en la memoria de un pueblo que jamás se rendiría. El camino que siguieron Nantan y Mary los llevó hacia las montañas sagradas, un territorio cargado de espiritualidad y de memorias ancestrales donde el pueblo apache había encontrado refugio por siglos. Allí, entre pinos y ríos cristalinos, la tierra parecía respirar una calma profunda, casi mágica, que les ofrecía un respiro en medio del tumulto de sus vidas. Mary, a pesar del cansancio y las heridas del pasado, sentía que cada paso en aquel suelo reverberaba con un poder que la fortalecía. Era como si la tierra misma le susurrara secretos de resistencia, de coraje y de perdón. En esos días, la mujer blanca aprendió a ver el mundo a través de los ojos del guerrero apache que la acompañaba, y con ello, a reconciliarse con partes de sí misma que había mantenido ocultas durante mucho tiempo.
Nantan la llevó a lugares donde se realizaban ceremonias antiguas, enseñándole a respetar la conexión entre el hombre, la naturaleza y el espíritu. Le explicó cómo cada árbol, cada roca y cada arroyo tenía un significado sagrado, y cómo el equilibrio entre ellos era vital para la supervivencia de todos los seres. Mary empezó a entender que el amor que sentía por el niño era también un compromiso con ese equilibrio, con una forma de vida que honraba la armonía y el respeto profundo. La noche era el momento más esperado. Bajo el cielo estrellado, junto a una fogata chispeante, Nantan cantaba canciones que hablaban de ancestros valientes, de luchas injustas y de la esperanza eterna. Mary, con el niño en brazos, sentía como cada palabra penetraba su alma, despertando emociones que nunca antes había experimentado. Aquel ritual nocturno se convirtió en un acto de sanación, un puente que unía no solo a ellos tres, sino también a generaciones que habían sufrido y resistido. Pero no todo era paz en aquel refugio. A pesar de la belleza del entorno y de la espiritualidad compartida, la sombra de la violencia seguía presente. Los soldados continuaban sus patrullajes, y el temor a ser descubiertos era una presión constante. La tensión se acumulaba en el aire como una tormenta inminente, y cada ruido extraño en el bosque hacía que Nantan agarrara el arco con más fuerza, preparado para defender a su familia. Mary, consciente del peligro, se esforzaba por mantener la calma, por ser el refugio seguro que el niño necesitaba en medio del miedo. En medio de esa incertidumbre, la mujer comenzó a plasmar en palabras sus pensamientos y sentimientos, escribiendo en un pequeño cuaderno que llevaba consigo. Era una forma de dar sentido a su experiencia, de registrar una historia que no quería que se perdiera en el tiempo. Escribía sobre la resistencia de los apaches, sobre el coraje de Nantan, sobre el amor que los unía y la esperanza que seguía viva a pesar de todo. Esas páginas se convirtieron en un testimonio silencioso, un legado que un día, quizás, ayudaría a otros a entender la verdadera esencia de su lucha. Un día, mientras exploraban un valle cercano, Mary encontró una pequeña flor silvestre que parecía brotar entre las rocas más áridas. Aquella delicada planta, frágil pero firme, le recordó la historia de su propio hijo y la fuerza invisible que llevaba dentro. Compartió aquella imagen con Nantan, quien asintió con una sonrisa llena de significado. «Así es nuestro camino», dijo, «a veces lleno de espinas, pero siempre con la promesa de vida». En esa frase simple estaba contenida toda la filosofía de su existencia: resistir, amar y crecer, incluso en las circunstancias más adversas. La convivencia diaria reforzaba en ambos el valor de la paciencia y la empatía. Aprendieron a leer los signos del otro, a anticipar las necesidades sin palabras, a respetar los silencios y las lágrimas. Mary dejó atrás sus miedos y se entregó completamente a su rol de madre y compañera, encontrando en esa entrega una fuerza renovada. Nantan, que había sido un guerrero solitario, descubrió el poder de la ternura y la vulnerabilidad, comprendiendo que la verdadera fortaleza reside en aceptar y proteger aquello que se ama. Pero la guerra no da tregua. Una noche, cuando el viento azotaba con fuerza las copas de los árboles, llegaron noticias preocupantes. Algunos miembros de la tribu que se habían quedado en otros refugios habían sido capturados o dispersados por los soldados. La realidad cruel se manifestaba con toda su crudeza, recordándoles que el enemigo no dormía ni descansaba. Aquella noticia fue un golpe duro, que puso a prueba su fe y determinación. Sin embargo, lejos de rendirse, Nantan y Mary renovaron su compromiso con la lucha, entendiendo que proteger a su hijo y a su pueblo era un acto de amor y resistencia que trascendía la vida misma. En esa montaña sagrada, entre el murmullo de los pinos y el canto lejano de los búhos, el guerrero apache y la mujer blanca siguieron escribiendo su historia. Una historia que hablaba de coraje, espiritualidad y un amor inquebrantable que desafiaría el tiempo, el odio y el olvido. Y así, bajo el manto protector de la naturaleza y el cielo estrellado, sus almas se unieron para siempre, dejando una huella eterna en el corazón de la tierra y en la memoria de quienes escuchan. La llegada a las montañas sagradas no solo representó un refugio físico para Nantan, Mary y su pequeño, sino también un renacer espiritual que se manifestó en cada gesto y en cada día que pasaban en aquel santuario natural. Las montañas, majestuosas y antiguas, parecían guardar en sus entrañas la sabiduría de generaciones que habían aprendido a vivir en armonía con la tierra, escuchando el latido del mundo y entendiendo que toda vida está conectada. Para Mary, esta experiencia fue transformadora. Su perspectiva de la vida,
que había estado marcada por prejuicios y miedo, se abrió como una flor al calor de aquella tierra y a la luz de la cultura apache. Cada amanecer la encontraba contemplando el horizonte, sintiendo que el sol que nacía no solo iluminaba el paisaje, sino también su alma. Con cada día que pasaba, Mary se convertía más en la madre que su hijo necesitaba, fuerte, sabia y profundamente amorosa. Aprendió de Nantan a ver más allá de las apariencias, a reconocer el valor de la resistencia y a entender que la verdadera fortaleza reside en el espíritu. La crianza del niño se volvió un acto sagrado, un ritual que combinaba las enseñanzas ancestrales del pueblo apache con la ternura que solo una madre puede ofrecer. Nantan, por su parte, encontró en Mary una compañera inquebrantable, alguien que lo apoyaba no solo en la lucha por la supervivencia, sino también en la construcción de un mundo donde su hijo pudiera crecer libre y orgulloso de sus raíces. Juntos, se comprometieron a enseñar al niño la importancia del respeto, de la justicia y de la conexión con la naturaleza. En esas montañas, el pequeño comenzó a dar sus primeros pasos, rodeado por la protección y el amor de sus padres. La comunidad apache que vivía en aquellos parajes les abrió las puertas con cautela al principio, pero pronto reconocieron la sinceridad y la valentía de la mujer blanca que había adoptado sus costumbres y abrazado su cultura. Mary fue aceptada no solo como una aliada, sino como una hermana, y esa aceptación llenó su corazón de una alegría y un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado. La relación entre Nantan y Mary también se volvió un símbolo poderoso para la comunidad, una prueba viviente de que el amor y el respeto pueden vencer las barreras del racismo y del odio. Su historia se compartía en las fogatas, narrada con reverencia y emoción, inspirando a otros a luchar por la unidad y la paz. Sin embargo, la sombra de la guerra y la persecución seguía presente. Los soldados continuaban acechando, y la amenaza de un ataque siempre estaba latente. Nantan se mantenía alerta, entrenando a los jóvenes y organizando patrullas para proteger a su pueblo. Mary, a pesar del miedo, participaba activamente, aportando no solo su fuerza física sino también su sabiduría y su espíritu indomable. En las noches más oscuras, cuando el llanto de los niños y el silencio de la desesperanza parecían apoderarse de todo, Mary recordaba las palabras que una vez le había dicho Nantan: «Somos el fuego que nunca se apaga. Aunque quieran apagarlo, siempre habrá brasas que ardan con fuerza». Esa idea se convirtió en un mantra, una fuente inagotable de energía que le permitía enfrentar cada día con renovada valentía. En medio de aquella lucha constante, el niño crecía, absorbiendo las enseñanzas de ambos padres. Aprendió a caminar con respeto por la tierra, a escuchar el viento y a honrar a los ancestros. Su corazón, formado por la mezcla de culturas y por el amor indestructible de su madre y su padre, era un reflejo de esperanza y de futuro. Un día, mientras exploraban un antiguo sendero que se adentraba en el bosque, Mary y Nantan encontraron una antigua piedra tallada con símbolos que representaban la unión y la fuerza. Para ellos, aquella piedra fue una señal clara de que su camino estaba bendecido, que su historia formaba parte de un ciclo más grande, de un legado que debía continuar. Decidieron entonces erigir un pequeño altar cerca de aquel lugar, donde cada día ofrecían oraciones y agradecimientos a los espíritus de la tierra, pidiendo protección para su pueblo y para su hijo. En ese altar, Mary dejó algunas flores silvestres, símbolos de su gratitud y de su transformación, mientras Nantan colocaba una pluma de águila, emblema de la valentía y la libertad. Allí, en aquel rincón sagrado, el amor entre la mujer blanca y el guerrero apache se selló como una alianza eterna, un pacto con la vida y con el futuro. La historia que habían comenzado juntos, marcada por la brutalidad, la resistencia y la ternura, seguía escribiéndose en cada latido, en cada suspiro, en cada paso hacia adelante. Y así, mientras las montañas los rodeaban con su silencio milenario, ellos avanzaban, seguros de que el amor y la esperanza siempre encontrarían la manera de triunfar. El tiempo, implacable y gentil a la vez, siguió su curso entre las montañas sagradas, testigo mudo de la historia que Nantan, Mary y su hijo habían tejido con hilos de coraje, amor y resistencia. La vida en aquel refugio remoto no era fácil. Cada día exigía un esfuerzo constante para protegerse de la amenaza que aún latía más allá de los árboles, y para conservar la llama viva de una cultura milenaria que se negaba a desaparecer. Pero fue precisamente en ese empeño donde encontraron su mayor fortaleza. Mary, quien había llegado como una extranjera marcada por el dolor y la incertidumbre, se convirtió en el corazón materno que sostenía al niño y al guerrero. Ella encarnó la sabiduría que brota del sacrificio y la entrega,
aprendiendo a ver el mundo a través de los ojos de un pueblo que valoraba la vida en todas sus formas y encontraba en la naturaleza la mejor maestra. Su transformación no solo fue personal, sino que dejó una huella profunda en quienes los rodeaban, demostrando que el amor puede trascender las barreras impuestas por la historia, la raza y el miedo. Nantan, por su parte, se convirtió en el padre protector, el guerrero y el guía espiritual que transmitió al niño no solo las enseñanzas de sus ancestros, sino también la importancia del perdón y la esperanza. En la ternura con que cuidaba a su hijo, en el respeto que mostró hacia Mary y su cultura, encontró una fuerza renovada que lo impulsó a seguir luchando, no con armas, sino con el poder de la unidad y la compasión. Su historia, aunque marcada por la brutalidad de una época oscura, es también un canto a la resistencia del espíritu humano y a la capacidad de sanar las heridas más profundas cuando se abre el corazón. En la comunidad apache, su vivencia se convirtió en leyenda, un relato que se contaba junto al fuego para recordar que, incluso en los momentos más sombríos, la luz del amor puede iluminar el camino. El niño, fruto de esa unión improbable pero poderosa, creció rodeado por el abrazo de dos mundos que se entrelazaban. Aprendió a caminar con firmeza y respeto, a escuchar las voces de la tierra y a honrar la memoria de sus antepasados. En él, se concentraban las esperanzas de un futuro donde la comprensión y la armonía pudieran prevalecer sobre la violencia y la división. Mary y Nantan enseñaron con el ejemplo que la verdadera valentía no está en la fuerza de las armas, sino en la capacidad de amar y proteger lo que se quiere, incluso cuando eso implica desafiar las normas y romper con los prejuicios. Mientras contemplaban el horizonte desde las alturas de las montañas, ambos sabían que su lucha no terminaría con ellos, sino que continuarían las generaciones venideras, en cada niño que aprendiera a respetar la tierra y a los demás. El altar que construyeron, con sus flores y plumas, se convirtió en un símbolo vivo de esa promesa. En la última noche que pasaron juntos bajo el cielo estrellado, Nantan tomó la mano de Mary y le susurró palabras cargadas de emoción y gratitud. Le habló del ciclo eterno de la vida, de cómo la muerte y la renovación están entrelazadas, y de cómo ellos, a través de su amor y su lucha, habían tejido un puente entre el pasado y el futuro. Mary, con lágrimas en los ojos, sintió que en aquel momento todo el sufrimiento y la esperanza se unían en un solo latido, el latido de un guerrero que se convirtió en madre y de una mujer que encontró su lugar en el mundo. Su historia es un testimonio poderoso para todos los que escuchan, especialmente para aquellos que han vivido y sufrido, para quienes han perdido y aún así continúan caminando con dignidad. Es un recordatorio de que, incluso en la adversidad más cruel, hay espacio para la ternura, para la sanación y para la esperanza. Que el coraje del pueblo apache, la fuerza de una mujer y el amor inquebrantable de un padre son fuerzas capaces de transformar el destino. Y así, en el susurro del viento entre los pinos y el brillo eterno de las estrellas, queda la huella imborrable de un guerrero apache que vino a pedir leche, amamantó a su bebé y se convirtió en la madre que él mismo necesitaba. Una historia que trasciende el tiempo, que inspira y que honra la vida en toda su profundidad, para que nunca olvidemos que, en el corazón de la resistencia, siempre late la esperanza.